Época prehispánica 1910. Antes de la prohibición, las sustancias tenían un contexto radicalmente distinto, contexto sagrado. Culturas indígenas usaban el peyote, hongos, psilocibina y la herbolaria con fines religiosos y medicinales. No existía el concepto de droga como algo ilegal. Siglo XIX. Sustancias como el opio, la morfina y la cocaína se vendían libremente en farmacias para tratar dolores o como tónicos. La llegada del opio, a finales del siglo XIX, la migración china trajo el cultivo de la amapola a estados como Sinaloa, estableciendo las primeras rutas de producción. 2. El giro prohibitivo, 1917 a 1940. ¿Por qué se volvieron ilegales? Principalmente por presión de Estados Unidos y un cambio en la visión moral de la salud pública. Leyes prohibitivas. Entre 1920 y 1927, México prohibió el cultivo y comercialización de la marihuana y el opio para alinearse con tratados internacionales. Convención de La Haya. El experimento de Lázaro Cárdenas, 1940. Por un breve periodo de 6 meses, el presidente Cárdenas legalizó las drogas. Creía que los adictos eran enfermos, no criminales, y abrió dispensarios, donde el Estado administraba dosis controladas. El fin del sueño. Estados Unidos amenazó con un embargo de medicamentos legales, como la insulina, si México no daba marcha atrás. México cedió y volvió a la prohibición total. 3. El auge del narcotráfico, 1950 a 1980. Aquí es cuando México pasa de ser un consumidor pequeño a un productor masivo. Operación Cóndor, 1970. Una campaña militar agresiva para destruir cultivos en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Esto no acabó con el problema, solo obligó a los traficantes a organizarse mejor y a corromper niveles más altos del gobierno. El efecto cucaracha. En los 80, Estados Unidos cerró las rutas del Caribe, usadas por colombianos. Los cárteles de Medellín y Cali buscaron a los mexicanos para cruzar su cocaína por tierra, convirtiendo a México en el trampolín principal. 4. La guerra moderna, 2006 presente. El modelo cambió de un sistema de plazas, controladas a una fragmentación violenta. Felipe Calderón, 2006. Inició la guerra contra el narco enviando al ejército a las calles. Esto provocó que los cárteles se dividieran en células más pequeñas y violentas. Sustancias sintéticas. En los últimos años, el mercado ha girado de la marihuana y amapola hacia el fentanilo y las metanfetaminas, sustancias mucho más potentes, baratas de producir y difíciles de detectar. ¿Por qué pasó esto en México? Existen 3 factores estructurales. 1. Geografía. Compartir 3.000 kilómetros de frontera con el mayor consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos, hace que el tráfico sea un negocio inevitablemente lucrativo. 2. Debilidad institucional. La corrupción histórica permitió que las organizaciones criminales se infiltraran en la policía y la política. 3. Desigualdad. En muchas zonas rurales, cultivar amapola o marihuana ha sido por décadas la única forma de subsistencia económica ante la falta de apoyo al campo. La relación entre México y Estados Unidos es el motor principal de esta historia. No se puede entender el fenómeno de las sustancias en México sin mirar hacia el norte, ya que ambos países funcionan como los dos extremos de un mismo circuito económico y político. Aquí te explico los puntos clave de esa conexión. 1. La ley de la oferta y la demanda. Es la regla de oro. México pone la oferta, porque Estados Unidos pone la demanda más grande del planeta. Consumo masivo. Estados Unidos es el principal mercado de sustancias ilícitas. Mientras exista una demanda multimillonaria de cocaína, fentanilo o metanfetaminas, siempre habrá grupos en México dispuestos a suministrarlas. El flujo de dinero. Se estima que el narcotráfico mueve decenas de miles de millones de dólares anualmente desde Estados Unidos hacia México. Dinero que financia la capacidad de fuego de los cárteles. 2. El flujo de armas, la otra cara de la moneda. Existe un intercambio irónico y trágico en la frontera. México envía drogas hacia el norte y Estados Unidos envía armas hacia el sur. La mayoría de las armas de alto poder confiscadas a los cárteles mexicanos provienen de armerías legales en estados fronterizos como Texas o Arizona. Esto genera un desequilibrio de fuerza, donde los criminales a veces tienen mejor equipo que las policías locales. 3. La
Condición del mundo. La guerra contra las drogas. Históricamente, Estados Unidos ha dictado la agenda de seguridad en la región. Certificación. Durante años Estados Unidos evaluaba si México estaba combatiendo la droga lo suficiente para otorgar ayuda económica. Esto forzó a México a adoptar un enfoque militarista en lugar de uno de salud pública. La DEA en México. La Administración de Control de Drogas, DEA, ha operado en suelo mexicano por décadas, colaborando y a veces chocando con las autoridades locales, lo que ha generado tensiones por la soberanía nacional. 4. El efecto globo y el desplazamiento de rutas. Cuando Estados Unidos bloquea una ruta, el problema no desaparece, solo se infla en otro lado, como un globo al que aprietas de un extremo. En los años 70 y 80, la vigilancia se centró en el Caribe, Florida. Esto obligó a los cárteles colombianos a usar a México como puente terrestre. Resultado: los intermediarios mexicanos se volvieron más poderosos que sus proveedores colombianos, tomando el control total del negocio. Comparativa de responsabilidades. Factor: rol de México, rol de Estados Unidos, producción/tránsito, principal productor y ruta de acceso, destino final y centro de distribución, recursos, mano de obra y territorio, capital financiero y tecnología armamentista, política, estrategia de confrontación armada, estrategia de prohibición y punitivismo, consecuencia social, violencia extrema y corrupción, crisis de salud, sobredosis por fentanilo. El cambio de paradigma del opio al fentanilo. Hoy, la relación vive su punto más crítico por la crisis del fentanilo. Estados Unidos presiona a México para frenar los precursores químicos que llegan de Asia, mientras México reclama que sin un control de armas y una reducción del consumo en Estados Unidos, la violencia no cesará. Es una de las partes más irónicas y menos contadas de la historia entre ambos países. Existe una frase popular que resume esto: Estados Unidos creó el problema, lo exprimió y luego culpó a México. Aquí te explico cómo fue que Estados Unidos le pidió sustancias a México y las consecuencias que eso dejó. 1. El pedido oficial, la Segunda Guerra Mundial, 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó sin sus proveedores habituales de opio y morfina, que venían de Asia y Europa, debido a la guerra. La morfina era vital para calmar el dolor de sus soldados heridos en el frente. ¿Qué pidió? El gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt solicitó oficialmente a México que produjera amapola, la base de la morfina y heroína, para fines medicinales. ¿Cómo pasó? Estados Unidos incluso invirtió en infraestructura y tecnología en México para que los campesinos aprendieran a cultivar y procesar la goma de opio de manera eficiente. En lugar, esto impulsó masivamente la siembra en la zona que hoy conocemos como el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua. 2. El negociazo, que salió mal. Cuando la guerra terminó en 1945, Estados Unidos ya no necesitaba tanta morfina, y bajo una nueva óptica moralista, decidió que el cultivo de amapola debía ser erradicado. El problema: México ya tenía miles de hectáreas sembradas, campesinos expertos en el cultivo y una estructura económica que dependía de ello. Al cerrarse el canal legal, los productores no dejaron de sembrar, simplemente el mercado se volvió clandestino. Básicamente, Estados Unidos encendió el motor del narcotráfico moderno en México y luego intentó apagarlo a la fuerza. 3. ¿Por qué se dice que Estados Unidos tiene las sustancias? No es que el gobierno las posea como un tesoro, sino que su sociedad tiene una dependencia estructural hacia ellas. Se relaciona por 3 razones. 1. Consumo imparable. Estados Unidos consume el 80% de los opioides producidos legal e ilegalmente en el mundo. Sin sus compradores, los cárteles mexicanos no tendrían negocio. 2. Doble moral. Mientras Estados Unidos presiona a México para que use el ejército contra los cárteles, dentro de Estados Unidos el negocio se maneja de forma mucho más discreta pero igual de lucrativa a través de sus propias redes de distribución y lavado de dinero. 3. La crisis del fentanilo. Actualmente, la relación es tensa porque mueren más de 100.000 estadounidenses al año por sobredosis.
Estados Unidos acusa a México de no frenar el envío, y México responde que Estados Unidos no hace nada por reducir la adicción de su gente ni por frenar el tráfico de armas hacia el sur. 4. ¿Qué causó todo esto? Las consecuencias. El nacimiento de los cárteles. Los campesinos que aprendieron a sembrar para la guerra se convirtieron en la base de los primeros grupos organizados, como el Cártel de Sinaloa. La Operación Cóndor, años 70. Al ver que el monstruo que ayudaron a crear creció demasiado, Estados Unidos presionó a México para militarizar la sierra. Esto causó una violencia brutal contra campesinos y desplazamientos masivos, pero no detuvo el flujo de droga. Dependencia mutua. Se creó un ciclo tóxico. México pone los muertos y la violencia, mientras Estados Unidos pone los consumidores y las armas. Dato curioso. En 1940, México intentó legalizar las drogas con Lázaro Cárdenas para tratar a los adictos como enfermos, pero Estados Unidos amenazó con un bloqueo de medicinas si no cancelaban esa ley. Al final, México tuvo que vencer. El primer cartel como organización moderna y estructurada fue el Cártel de Guadalajara, fundado a finales de los años 70. Antes de ellos, el tráfico era un negocio de familias locales y contrabandistas dispersos. Después de ellos, se convirtió en una corporación criminal con alcance internacional. Aquí te cuento quién lo creó, por qué y el impacto sísmico que tuvo. 1. ¿Quién lo creó? El Cártel de Guadalajara fue fundado por una tríada de personajes que hoy son leyenda y protagonistas de series. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, un ex policía de Sinaloa con mente empresarial. Él entendió que si los traficantes dejaban de pelear entre ellos y se unían, serían invencibles. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. El genio agrícola. Él revolucionó el mercado al desarrollar una variante de marihuana sin semilla, que se podía cultivar en campos masivos. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. El mentor experimentado que aportó las conexiones y la logística. 2. ¿Por qué se creó? La unión hace la fuerza. Ocurrió por una razón principal: supervivencia. En los años 70, el gobierno mexicano lanzó la Operación Cóndor para destruir cultivos en la sierra de Sinaloa. Los traficantes se dieron cuenta de que estar dispersos los hacía vulnerables. Félix Gallardo convenció a los jefes de las plazas de moverse a Guadalajara, una ciudad grande donde podían mezclarse con la alta sociedad, corromper a las autoridades federales y operar como una sola empresa. 3. El impacto. ¿Cómo cambió a México? El impacto del Cártel de Guadalajara fue devastador y transformó al país para siempre en 3 niveles. A. La conexión colombiana, el gran salto. Félix Gallardo hizo algo que nadie había logrado: negociar directamente con los cárteles de Medellín y Cali, Pablo Escobar. México dejó de ser solo un productor de marihuana para convertirse en el trampolín de la cocaína hacia Estados Unidos. Esto multiplicó sus ganancias por 1000. B. La corrupción institucional. A diferencia de los grupos anteriores, este cártel no solo sobornaba a policías locales, tenían en su nómina a la Dirección Federal de Seguridad, DFS, que en ese entonces era la agencia de inteligencia más poderosa de México, equivalente a una mezcla de CIA y FBI. Los agentes de la DFS servían como guardaespaldas de los narcos. C. El caso Kiki Camarena, el principio del fin. En 1985, el cártel secuestró, torturó y asesinó a Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA que había logrado infiltrarse y causarles pérdidas millonarias, como la quema del rancho Búfalo, donde tenían toneladas de marihuana. La consecuencia: Estados Unidos se enfureció y lanzó una presión diplomática sin precedentes. Esto obligó al gobierno mexicano a arrestar a los líderes del cártel. 4. El legado, la fragmentación. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, para evitar que el negocio muriera, decidió repartir el territorio mexicano entre sus lugartenientes desde la cárcel. De esa división nacieron los cárteles que conocemos hoy. El Cártel de Sinaloa, entregado al Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El Cártel de Tijuana, hermanos Arellano Félix. El Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Resumen del impacto. Antes del Cártel de Guadalajara. Después del Cártel de Guadalajara. Bandas familiares pequeñas. Organizaciones tipo corporativo.
Negocio basado en marihuana. Negocio basado en cocaína y control de rutas. Corrupción a nivel local. Infiltración en el gobierno federal. Baja violencia urbana. Inicio de las guerras por el control de plazas. Este grupo fue el Big Bang del narcotráfico moderno. Sin ellos, la estructura de violencia y poder que vemos hoy no existiría de la misma forma. Sinaloa es la evolución de una empresa familiar de la sierra a una corporación global. No nació de la nada, fue el resultado de la fragmentación del Cártel de Guadalajara y la ambición de un hombre, Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí tienes el paso a paso de su ascenso y el impacto que dejó en el mundo. 1. El paso a paso, del origen a la hegemonía. Paso 1. El aprendizaje, 1970 a 1980. Sinaloa siempre fue la cuna de los traficantes debido a su geografía. El Chapo empezó como un mando medio trabajando para Miguel Ángel Félix Gallardo. Su trabajo era sencillo pero vital. La logística. Se hizo famoso por su rapidez para pasar cargamentos a Estados Unidos, lo que le valió el apodo de El Rápido. Paso 2. El reparto de la herencia, 1989. Cuando Félix Gallardo fue arrestado, convocó a una reunión en Acapulco, desde la cárcel, para dividir el territorio mexicano y evitar guerras. A los hermanos Arellano Félix les dio Tijuana. A los Carrillo Fuentes les dio Ciudad Juárez. A El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul Esparragosa les tocó la zona de Sinaloa. Paso 3. La Guerra de los 90 y el túnel. Los de Tijuana, Arellano Félix, no querían que los de Sinaloa pasaran droga por su frontera. Esto desató una guerra sangrienta. Innovación. Ante el cierre de fronteras, el Chapo perfeccionó el uso de túneles climatizados y sofisticados bajo la frontera, algo que cambió las reglas del juego. El incidente de la iglesia, 1993. En un intento por matar al Chapo en el aeropuerto de Guadalajara, los Arellano Félix asesinaron por error al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto puso al Chapo en la mira mundial. Paso 4. El escape y la federación, 2001. Tras ser arrestado en 1993, el Chapo escapó de la prisión de Puente Grande en 2001, presuntamente en un carrito de lavandería. Al salir, se unió con el Mayo Zambada para crear la Federación, una alianza de varios cárteles para dominar todo México. 2. El impacto, ¿cómo cambió las cosas? El cártel de Sinaloa no es como los demás. Su impacto ha sido estructural y cultural. El modelo de franquicia, a diferencia de otros que usan el terror extremo, como los Zetas, Sinaloa operó más como una empresa. Compraban lealtades de comunidades enteras, construyendo escuelas, iglesias y dando empleos, lo que les dio una base social que los protegía. La globalización del narco. Llevaron el negocio a los 5 continentes. Tienen presencia en más de 50 países, lavando dinero a través de bancos internacionales y comprando precursores químicos en China para hacer metanfetaminas. La narcocultura, el ascenso del Chapo y sus fugas de prisiones de máxima seguridad lo convirtieron en un antihéroe en canciones, corridos y series, influyendo en la aspiración de muchos jóvenes en zonas pobres. Control del gobierno. El juicio de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en México, en Estados Unidos, demostró que el cártel logró infiltrar los niveles más altos del gobierno federal, recibiendo protección oficial a cambio de sobornos millonarios. 3. ¿Quiénes son los líderes hoy? Tras la extradición definitiva de El Chapo a Estados Unidos en 2017, el cártel se dividió en 2 facciones principales que hoy están en conflicto. 1. Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera, Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, conocidos por ser más impulsivos y violentos. 2. La facción de El Mayo, Ismael Zambada, el único líder de la vieja escuela que nunca ha sido pisado a la cárcel, hasta su reciente y misteriosa detención en 2024 en Estados Unidos. Resumen de su poder. El cártel de Sinaloa pasó de ser un grupo que sembraba marihuana a ser el principal responsable de la entrada de fentanilo a Estados Unidos, lo que ha escalado el conflicto a una crisis de seguridad nacional para ambos países. Cártel de Tijuana, también conocido como la Organización de los Hermanos Arellano Félix, AFO, fue el rival histórico y más encarnizado del cártel de Sinaloa. Si el grupo de Sinaloa era visto como una federación de campo, el de Tijuana era la aristocracia del narco, jóvenes, elegantes, sumamente violentos y dueños de la frontera más transitada del mundo.
Aquí te detallo su ascenso paso a paso y el impacto que dejaron. 1. El paso a paso, del control familiar al dominio fronterizo. Paso 1. El linaje y la herencia, 1980. Los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Francisco Javier, Eduardo y Rafael, eran sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. A diferencia de otros capos que venían de la pobreza extrema, ellos venían de una familia de clase media de Sinaloa, con estudios y una red de contactos establecida. Paso 2. El dueño de la frontera, 1989. Tras el arresto de su tío, se les entregó el control de Tijuana. Benjamín, el cerebro, y Ramón, el brazo ejecutor, entendieron que no necesitaban sembrar droga, solo necesitaban cobrar piso, impuesto, a todo aquel que quisiera cruzar mercancía por su ciudad hacia San Diego, California. Paso 3. Los Narco Juniors, 1990. Este fue su movimiento más audaz. Ramón Arellano Félix reclutó a jóvenes de las familias más ricas de Tijuana, estudiantes de universidades privadas, para que fueran sus sicarios. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tenían visas láser, coches de lujo y no levantaban sospechas al cruzar la frontera o moverse en círculos de alto nivel. Esto les dio un aura de invencibilidad y estatus social. Paso 4. La guerra total contra el Chapo, 1992 a 2002. Los Arellano Félix despreciaban a Joaquín El Chapo Guzmán, a quien llamaban despectivamente El Campesino. 1992. El cártel de Sinaloa atacó la discoteca Christine en Puerto Vallarta para matar a los hermanos. Ellos sobrevivieron saltando por los ductos de aire. 1993. Los Arellano respondieron intentando matar al Chapo en el aeropuerto de Guadalajara, lo que resultó en la muerte del cardenal Posadas Ocampo. 2. El impacto. ¿Cómo cambiaron el juego? El impacto del cártel de Tijuana fue profundo por 3 razones principales. El modelo de derecho de piso, fueron los primeros en formalizar que el territorio tiene dueño. Si querías pasar un gramo de lo que fuera por Tijuana, tenías que pagarles a ellos. Esto convirtió a la frontera en una zona de guerra constante. Extrema violencia y crueldad. Ramón Arellano Félix era conocido por su sadismo. Se dice que mataba personas por diversión o por una simple falta de respeto. Introdujeron métodos de tortura y desaparición que antes no eran comunes en el narco tradicional. El pozolero. Fue en este cártel donde se hizo famoso Santiago Mesa, un hombre encargado de disolver cientos de cuerpos en ácido para no dejar rastro, una técnica que después copiaron otros grupos. 3. La caída y el estado actual. El declive del cártel comenzó en 2002, un año negro para la familia. 1. Ramón Arellano Félix fue asesinado en un tiroteo en Mazatlán, donde había ido para intentar matar al Mayo Zambada. 2. Benjamín Arellano Félix fue arrestado poco después en Puebla. ¿Qué pasó después? El cártel se debilitó y fue perdiendo territorio ante el cártel de Sinaloa. Sin embargo, no desapareció. Hoy en día, las hermanas como Enedina Arellano Félix mantienen el control financiero, operando de manera mucho más discreta y aliándose a veces con rivales de Sinaloa como el CJNG para sobrevivir. Comparativa rápida: Sinaloa un PS Tijuana. Característica: Cártel de Sinaloa, Cártel de Tijuana. Estilo: rural, discreto, mediador. Urbano, ostentoso, violento. Estrategia: cooptación social y túneles. Control de aduanas y narco juniors. Relación con gobierno. Infiltración a alto nivel, García Luna. Control de la policía local y estatal, sofisticada y empresarial del narcotráfico en México. Mientras los de Tijuana usaban la fuerza bruta y los de Sinaloa se escondían en la sierra, Juárez construyó una flota aérea que cambió la escala del negocio para siempre. Aquí tiene su historia paso a paso y el impacto que dejó. 1. El paso a paso, de policías a dueños del cielo. Paso 1. La fundación, años 70. Originalmente fundado por Rafael Aguilar Guajardo, un exagente de la Dirección Federal de Seguridad, el grupo aprovechó la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Era un grupo pequeño, hasta que llegó un hombre con una visión distinta, Amado Carrillo Fuentes. Paso 2. El ascenso del Señor de los Cielos, 1993.
Amado Carrillo era sobrino de Ernesto Fonseca, Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara. Tras el arresto de los viejos jefes, Amado asesinó a Aguilar Guajardo en Cancún y tomó el control total. La innovación. Amado entendió que los camiones y túneles tenían límites. Compró una flota de aviones Boeing 727 y Caravelle. Les quitó los asientos y los llenó de toneladas de cocaína colombiana. El método. Volaban desde Sudamérica hasta pistas clandestinas en México. Por esta logística masiva lo apodaron el Señor de los Cielos. Paso 3. El control de la plaza más valiosa. Ciudad Juárez es, geográficamente, el punto de entrada más eficiente hacia el corazón de Estados Unidos. Amado no solo cruzaba droga, sino que creó un sistema de peaje, donde todos los grupos le pagaban por usar su frontera. Paso 4. La muerte misteriosa, 1997. Sintiéndose perseguido por la DEA y el gobierno mexicano, Amado intentó cambiar su rostro. Murió en una mesa de operaciones en la Ciudad de México durante una cirugía plástica fallida. Su muerte dejó un vacío de poder que desató una de las guerras más sangrientas en la historia de la frontera. 2. El impacto. ¿Qué cambió con el Cártel de Juárez? El impacto de este grupo fue masivo y sentó las bases de la violencia moderna en el norte de México. La industrialización del tráfico. Pasaron de mover kilos a mover toneladas por semana. Esto saturó las calles de Estados Unidos y obligó al gobierno estadounidense a declarar al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. El Triángulo de las Bermudas de la corrupción. Amado Carrillo logró algo que nadie más pudo: corromper al general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el máximo encargado de la lucha contra las drogas en México, el zar antidrogas. El hombre que debía atraparlo estaba en su nómina: el feminicidio y la violencia social. La lucha por el control de Ciudad Juárez tras la muerte de Amado convirtió a la ciudad en la más peligrosa del mundo por varios años. Se cree que la desarticulación del tejido social por el narco contribuyó a la crisis histórica de desapariciones de mujeres en la zona. 3. La Guerra Juárez-Kim PS Sinaloa, 2008 a 2012. Tras la muerte de Amado, su hermano Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, tomó el mando. Sin embargo, el Chapo Guzmán quiso quedarse con la ciudad. Esta guerra fue el punto más alto de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón. El Cártel de Juárez creó un brazo armado de expolicías y pandilleros llamado La Línea, que se dedicó a aterrorizar a la población para evitar que Sinaloa avanzara. Tabla comparativa de estrategias. Cártel, herramienta principal. Líder icónico. Impacto clave. Juárez. Aviones de carga. Amado Carrillo. Logística a gran escala. Sinaloa. Túneles y sobornos. El Chapo Guzmán. Control global y social. Tijuana. Sicarios Juniors. Benjamín Arellano. Violencia urbana y élite. ¿Sabías que? El Cártel de Juárez fue el primero en trabajar de igual a igual con los colombianos. Antes, los mexicanos eran solo choferes. Con Amado Carrillo, empezaron a cobrar el 50% de la mercancía como pago, convirtiéndose en los verdaderos dueños del negocio. Posiblemente, la organización criminal más antigua de México. A diferencia de los de Sinaloa o Juárez, que nacieron de la agricultura, amapola y marihuana, el del Golfo nació del contrabando puro en la frontera noreste, Tamaulipas. Aquí tiene su evolución paso a paso y el impacto que cambió la seguridad del país. 1. El paso a paso, del alcohol a la cocaína. Paso 1. La era de la prohibición, años 20 a 30. El grupo nació con Juan Nepomuceno Guerra. En los años 20, aprovechó la ley seca en Estados Unidos para contrabandear alcohol, whisky y tequila, desde Tamaulipas hacia Texas. Impacto inicial. Creó las primeras rutas de contrabando estables y compró a las autoridades fronterizas mucho antes de que las drogas fueran el negocio principal. Paso 2. El heredero y la cocaína. Años 80. El sobrino de Juan García Ábrego, tomó las riendas y transformó una banda de contrabandistas en un cártel multinacional. La jugada maestra. Fue el primero en negociar con el cártel de Cali, Colombia, para cobrar en especie. En lugar de recibir dinero, se quedaba con el 50% de la cocaína. Esto convirtió al CDG en una de las organizaciones más ricas del mundo. De hecho, García Ábrego fue el primer narcotraficante en aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI.
Paso 3. El mata amigos y la militarización, 1990. Tras el arresto de García Ábrego, tomó el mando Osiel Cárdenas Guillén. Se ganó el apodo de El Mata Amigos, tras asesinar a su mejor amigo, Chava Gómez, para quedarse con el liderazgo. El error histórico. Temiendo ser asesinado o arrestado, Osiel decidió que necesitaba un ejército privado. Reclutó a militares desertores de élite, los Zetas. El impacto. ¿Qué le dejó el Cártel del Golfo a México? El impacto del CDG es crucial porque ellos definieron dos de los problemas más graves actuales. A. La invención de los Zetas. Al reclutar militares, el CDG cambió las reglas del juego. Antes, los narcos eran sicarios con poca puntería. Con el CDG, el narco empezó a usar armas de guerra, tácticas de asalto y una disciplina militar que obligó al Estado mexicano a sacar al ejército a las calles. B. El control total de la aduana. Tamaulipas es la frontera comercial más importante entre México y Estados Unidos, por donde pasan miles de camiones al día. El CDG perfeccionó la técnica de infiltrar las aduanas y las policías estatales, creando un estado paralelo, donde nada se movía sin su permiso. C. El inicio de la fragmentación interna. Cuando Osiel Cárdenas fue extraditado en 2007, los Zetas se rebelaron contra el Cártel del Golfo. Esto desató una guerra civil en el noreste de México, Tamaulipas y Nuevo León, que convirtió a esa región en una de las más violentas del mundo entre 2010 y 2012. El Cártel del Golfo hoy, las células. A diferencia del Cártel de Sinaloa, que se mantuvo más o menos unido, el del Golfo se rompió en pedazos. Hoy no existe un solo jefe del Golfo, sino varias facciones que a veces pelean entre sí. Los Metros, en Reynosa. Los Escorpiones, en Matamoros. Los Rojos. Resumen de su importancia. Si el Cártel de Sinaloa es famoso por sus túneles y el de Juárez por sus aviones, el Cártel del Golfo es recordado por haber introducido la fuerza militar al narcotráfico y por dominar la ruta terrestre más codiciada del noreste. La gran pregunta que queda. Ya vimos a los grandes, Sinaloa, Tijuana, Juárez, Golfo y Zetas. Pero, ¿cómo es que surgió el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación? Ellos son los que hoy están en guerra con todos los anteriores, y son responsables de la violencia actual. La historia de los Zetas es, posiblemente, el capítulo más oscuro y violento en la historia de las sustancias en México. Su aparición no fue solo el nacimiento de un nuevo cártel, sino un cambio de era, el paso del narcotráfico tradicional al narcoterrorismo y el control paramilitar. Aquí tiene su evolución paso a paso. 1. El paso a paso, de soldados de élite a criminales. Paso 1. El reclutamiento, 1997 a 1999. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, se sentía vulnerable. Decidió que no quería sicarios comunes, sino un ejército real. Convenció a Arturo Guzmán de Sena, el Z1, un teniente del ejército mexicano, para que desertara junto con otros miembros de los GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. El dato. Estos soldados habían sido entrenados por Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Fort Bragg, y Francia, para combatir guerrillas y el narcotráfico. Irónicamente, usaron ese entrenamiento para convertirse en el grupo más letal de la historia. Paso 2. La Guardia Pretoriana, 2000 a 2003. Al principio los Zetas no vendían droga. Su única función era proteger a Osiel Cárdenas y eliminar a sus rivales, especialmente a los de Sinaloa. Introdujeron tácticas que México no había visto: inteligencia militar, intercepción de comunicaciones, uso de lanzagranadas y una disciplina de hierro. Paso 3. La Independencia, 2004 a 2010. Tras la captura de Osiel en 2003, los Zetas se dieron cuenta de algo. Ellos eran los que tenían las armas y el entrenamiento. ¿Por qué seguir órdenes de civiles? Bajo el mando de Heriberto Lascano, el Lasca o Z3, empezaron a operar sus propias rutas. En 2010, se separaron formalmente del Cártel del Golfo, desatando una guerra civil sangrienta en todo el noreste de México. Paso 4. La expansión por el terror. A diferencia de Sinaloa, que buscaba la paz para negociar, los Zetas buscaban el caos. Se expandieron rápidamente desde Tamaulipas hasta Guatemala, no mediante negocios, sino conquistando territorios a sangre y fuego. 2. El impacto.
¿Cómo cambiaron a México para siempre? El impacto de los Zetas fue tan profundo que obligó a reescribir las leyes de seguridad en México. La espectacularización de la violencia. Ellos introdujeron las decapitaciones masivas, los cuerpos colgados en puentes y los narcomensajes. Su objetivo era que el enemigo y la población se rindiera por puro terror antes de que empezaran los disparos. Diversificación del crimen, la extorsión. Los Zetas fueron los primeros en dejar de depender solo de la droga. Si controlaban un pueblo, cobraban piso e impuesto a las tortillerías, a las farmacias y a los ganaderos. También industrializaron el robo de combustible, huachicol, y el secuestro de migrantes. La militarización del país. Su brutalidad fue tal que el gobierno de Felipe Calderón justificó el uso del ejército en las calles. Si el narco tenía soldados de élite, el gobierno respondió enviando a sus propios soldados. El exterminio de migrantes. Uno de sus actos más atroces fue la masacre de San Fernando 2010, donde asesinaron a 72 migrantes porque se negaron a trabajar para ellos o no pudieron pagar el rescate. 3. ¿Qué pasó con ellos? Los Zetas fueron víctimas de su propia violencia. Al ser tan visibles y brutales, se convirtieron en el objetivo número 1 de México y Estados Unidos. 1. Heriberto Lascano, Z3, fue abatido por la Marina en 2012. 2. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, famoso por su extrema crueldad, fue capturado en 2013. El legado actual. Hoy, los Zetas no existen como el bloque unido que fueron. Se fragmentaron en grupos más pequeños y enfrentados entre sí, como el Cártel del Noreste, CDN y los Zetas Vieja Escuela. Sin embargo, su manual de tácticas y su estilo de violencia fueron adoptados por casi todos los cárteles actuales. Resumen del cambio de paradigma. Narcotráfico de los 80 sobre 90. Era de los Zetas, 2000 S. Discreción y corrupción silenciosa. Exhibición de violencia y terror. El negocio es solo la droga. El negocio es todo. Secuestro, extorsión, robo. Armas cortas y rifles simples. Armas de guerra, drones y tácticas de asalto. ¿Sabías que el actual grupo más poderoso, el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, nació originalmente como un grupo dedicado exclusivamente a cazar a los Zetas? Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es el último gran protagonista de esta historia. Su ascenso fue meteórico. En menos de una década, pasaron de ser un brazo armado secundario a ser la organización más rica y peligrosa de México, desafiando incluso al poder del Cártel de Sinaloa. Aquí tiene su historia paso a paso. 1. El paso a paso de Matazetas a Dueños de México. Paso 1. El origen, los Valencia y el Cártel del Milenio. Antes de ser el CJNG, el grupo base era el Cártel del Milenio, una organización de la familia Valencia en Michoacán, que se dedicaba principalmente al tráfico de aguacate y marihuana. Eran aliados del Cártel de Sinaloa, específicamente de Ignacio Nacho Coronel, el operador del Chapo en Guadalajara. Paso 2. El vacío de poder, 2010. En 2010, el ejército mexicano abatió a Nacho Coronel. Su muerte dejó a los grupos locales de Jalisco sin un jefe claro. El Cártel del Milenio se dividió en dos. 1. La Resistencia, que se mantuvo fiel a la estructura antigua. 2. Los Torcidos, liderados por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Los Torcidos ganaron la guerra interna y decidieron fundar algo nuevo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Paso 3. Los Matazetas, la campaña de marketing. Para ganar simpatía, el CJNG apareció inicialmente como un grupo de vigilantes. Se hacían llamar los Matazetas y decían que su único objetivo era expulsar a los sanguinarios Zetas de los territorios que extorsionaban. El impacto. Esto les permitió expandirse rápidamente mientras el gobierno y la sociedad se enfocaban en combatir a los Zetas. Sin embargo, pronto quedó claro que no eran vigilantes, sino un nuevo cártel más ambicioso. Paso 4. La expansión explosiva, 2015 presente. A diferencia de Sinaloa, que prefiere negociar, el CJNG utiliza la fuerza absoluta. En 2015, demostraron su poder al derribar un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes RPG. Fue un mensaje directo al Estado: somos un ejército, no una banda. 2. ¿Por qué el CJNG es tan poderoso? Su impacto.
El impacto del CJNG en la seguridad de México ha sido revolucionario por 3 factores. A. La innovación química, el reino del fentanilo. El Mencho entendió que la marihuana y la cocaína ya no eran el futuro. El CJNG se especializó en drogas sintéticas, metanfetamina y sobre todo fentanilo. Al ser sintéticas, no dependen de cosechas ni de campesinos. Solo necesitan precursores químicos, traídos de China e India, y un laboratorio pequeño para producir miles de millones de dólares. B. Estructura paramilitar y drones. El CJNG ha llevado la guerra a un nivel tecnológico. Son famosos por usar drones cargados con explosivos C4 para atacar a la policía y cárteles rivales. Utilizar vehículos con blindaje artesanal, llamados monstruos. Un control férreo de los puertos más importantes, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, para recibir sus químicos. C. Capacidad financiera. Se les considera el cártel con más liquidez. Han infiltrado negocios legítimos desde inmobiliarias hasta exportadoras de tequila, lo que hace que rastrear su dinero sea un dolor de cabeza para la DEA. 3. El Mencho, el fantasma. Nemesio Oseguera Cervantes es hoy el hombre más buscado. A diferencia del Chapo, que buscaba la fama, el Mencho es un fantasma. Se dice que sufre de problemas renales y que opera desde clínicas privadas escondidas en la Sierra de Jalisco. Resumen del mapa actual en México. Hoy en día, México vive una especie de guerra fría o bipolaridad. Sinaloa sigue siendo poderoso, basado en la tradición, el control de comunidades y una estructura de empresa vieja. CJNG es el retador violento, el de las drogas químicas y la guerra total. Característica: Cártel de Sinaloa, CJNG. Sustancia principal: cocaína y fentanilo y metanfetaminas. Táctica: negociación y soborno. Fuerza militar y terror. Líder: Familia Guzmán, Bibilato, El Mayo. El Mencho. Conclusión de la historia. Hemos pasado de campesinos que sembraban amapola para la guerra de Estados Unidos, años 40, a ejércitos con drones y químicos sintéticos, hoy. México se convirtió en el escenario de esta lucha principalmente por su cercanía con el consumidor a Estados Unidos y por la debilidad de sus instituciones. Una serie de preguntas clave que tocan el corazón de la crisis actual. Vamos a desglosarlo paso a paso, porque cada historia explica por qué México está como está hoy. 1. ¿Por qué los soldados de élite, Zetas, se volvieron criminales? No fue solo por dinero, fue una mezcla de factores. El factor económico, como militares del GAFE, ganaban salarios bajos. Ociel Cárdenas les ofreció ganar en un mes lo que el ejército les pagaba en 10 años. Abandono y resentimiento. Muchos sentían que el Estado los enviaba a misiones suicidas sin apoyo. Cuando Ociel les ofreció ser los dueños del negocio, en lugar de los perros guardianes de la ley, aceptaron. Poder absoluto. En el ejército tenían que seguir órdenes y reglas. Con el narco, ellos eran la ley, tenían armas de guerra y podían actuar con impunidad. Reacción de México y Estados Unidos. México entró en pánico. Al ver que los policías locales eran masacrados por tácticas militares, el gobierno de Felipe Calderón, 2006, lanzó la guerra contra el narco, sacando al ejército a las calles de forma permanente. Estados Unidos se aterrorizó de tener un grupo paramilitar tan violento en su frontera. Lanzaron la iniciativa Mérida, enviando miles de millones de dólares en equipo, helicópteros e inteligencia a México para intentar frenarlos. 2. El Mencho, del campo a los torcidos. Nemesio Oseguera, el Mencho, no nació rico. Era un campesino de Michoacán que cuidaba campos de aguacate. Su inicio fue migrante en Estados Unidos, donde lo arrestaron por vender droga. Al ser deportado, se unió a la policía en Jalisco y luego al cártel del Milenio, la familia Valencia. ¿Cómo creó a los torcidos? Cuando mataron a su jefe, Nacho Coronel, en 2010, el grupo se rompió. El Mencho y su cuñado, los Queens, decidieron no seguir las órdenes de los viejos jefes. Sus rivales los llamaron los torcidos, porque decían que se habían torcido, traicionado, al grupo original para quedarse con la plaza de Guadalajara. La resistencia.
Fueron los que se mantuvieron fieles a la familia Valencia y a los antiguos jefes del Cártel del Milenio. Durante años Guadalajara fue un campo de batalla entre los torcidos, que luego se llamaron CJNG, y la resistencia. El Mencho ganó porque era mucho más violento y mejor organizado. 3. La caída del Chapo Guzmán paso a paso. La caída del Chapo no fue un evento, sino una saga de 3 capturas. 1. 1993, Guatemala. Arrestado tras la muerte del cardenal Posadas. Se escapó en 2001 de la prisión de Puente Grande, supuestamente en un carrito de lavandería. 2. 2014, Mazatlán. Tras años de búsqueda, la Marina lo atrapó en un hotel, pero en 2015 volvió a humillar al gobierno escapando por un túnel de 1.5 kilómetros conectado directamente a la ducha de su celda en el altiplano. 3. 2016, Los Mochis. Fue recapturado tras un operativo de la Marina. Se dice que su deseo de filmar una película y su entrevista con Sean Penn y Kate del Castillo ayudaron a rastrear. 4. Extradición, 2017. México finalmente lo envió a Estados Unidos. Hoy cumple cadena perpetua en la prisión ADX Florence, la más segura del mundo. 4. La caída de El Mayo Zambada, el suceso del 2024. Esta es la historia más reciente y sorprendente. Ismael El Mayo Zambada pasó 50 años en la sierra sin ser capturado, hasta que fue traicionado. Paso 1. La traición. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, engañó al Mayo. Le dijo que irían a ver unos terrenos o a mediar en una disputa política en Sinaloa. Paso 2. El secuestro. Al llegar al sitio, según cartas del propio Mayo, fue emboscado, atado y subido por la fuerza a un avión privado. Paso 3. El vuelo a Estados Unidos. El hijo del Chapo voló con él hasta Nuevo México, Estados Unidos, donde se entregó a las autoridades federales y entregó al Mayo como regalo para obtener beneficios para él y su hermano Ovidio. Impacto. Esto ha roto el equilibrio de Sinaloa. Actualmente, 2025 a 2026, hay una guerra interna brutal en Culiacán entre la Malliza, seguidores del Mayo, y los Chapitos, hijos del Chapo. Resumen de la situación actual. Hoy el mapa de México está en su momento más inestable. 1. CJNG. Sigue expandiéndose con el Mencho, aunque se dice que está enfermo. 2. Sinaloa. Está despedazándose internamente por la traición del hijo del Chapo al Mayo. 3. El gobierno intenta contener la violencia mientras el fentanilo sigue siendo la mayor tensión con Estados Unidos. La historia del Mencho como policía es uno de los capítulos más irónicos y reveladores de su vida. No fue policía por vocación de servicio, sino por estrategia, y ese periodo fue el que le dio las herramientas para construir su imperio. Aquí te explico paso a paso cómo sucedió, qué pasó en ese tiempo y cómo lo aprovechó. 1. El regreso de Estados Unidos, paso a paso. A finales de los años 80 y principios de los 90, Nemesio Oseguera vivió en California, donde vendía heroína. Fue arrestado y deportado a México en 1992. El vacío legal. Al llegar a México no tenía antecedentes penales graves en territorio mexicano. La entrada a la corporación, a mediados de los 90, logró ingresar a la Policía Municipal de Cabo Corrientes, Jalisco. En ese entonces, los filtros de confianza eran casi inexistentes, y era común que personas vinculadas a familias locales, como los Valencia, se infiltraran en las fuerzas del orden. 2. ¿Qué pasó durante su tiempo como policía? El Mencho no era un policía cualquiera, era un enlace. Su trabajo en la policía no era detener criminales, sino proteger los cargamentos del Cártel del Milenio, la familia de su esposa, los Valencia. Doble nómina. Recibía un sueldo del gobierno y un sueldo mucho mayor del cártel. Abandono del cargo. No duró mucho tiempo oficialmente. Después de un tiempo, dejó la placa para dedicarse de lleno a la estructura de seguridad del Cártel del Milenio, pero ya con contactos dentro de la policía. 3. ¿En qué lo favoreció ser policía? Las 3 claves de su éxito. Haber estado dentro del sistema le dio al Mencho 3 ventajas que sus rivales no tenían. A. Conocimiento de la táctica policial.
El Mencho aprendió cómo se mueven las patrullas, cómo se comunican por radio y cuáles son los puntos ciegos de la vigilancia. Por eso, el CJNG hoy es tan difícil de atrapar. Él sabe exactamente cómo piensa el oficial que lo está buscando. B. La red de contactos, infiltración. Su paso por la policía le permitió hacer amigos y conocidos en las corporaciones de seguridad de Jalisco. Cuando se convirtió en capo, no tuvo que pelear contra la policía. Simplemente llamó a sus antiguos colegas y los puso en su nómina. Esto le permitió crear un escudo de impunidad en Guadalajara. C. Mentalidad de orden y disciplina. A diferencia de otros capos que eran muy impulsivos o fiesteros, el Mencho mantuvo una disciplina casi militar y policial. Esto se refleja en el CJNG, que funciona con una jerarquía muy rígida, uniformes tácticos y códigos de conducta que parecen sacados de una academia de policía. 4. El paso al cártel del milenio. Gracias a su eficiencia como protector y a su matrimonio con Rosalinda González Valencia, de la familia dueña del cártel del milenio, el Mencho dejó de ser un policía corrupto para convertirse en el jefe de seguridad de la familia. El dato clave: su experiencia en la policía fue la que le permitió después crear al grupo de los torcidos. Él sabía qué mandos policiales lo apoyarían y cuáles no cuando decidió traicionar a los antiguos jefes y fundar el CJNG. En resumen, ser policía fue su escuela de inteligencia. Le enseñó que el poder no solo viene de las armas, sino de saber quién está del otro lado de la raya. Sin ese paso por el uniforme, probablemente no habría podido desplazar a la resistencia, ni fundar un cártel tan sofisticado. A diferencia del Chapo, que siempre fue muy mediático, el Mencho ha construido un muro de silencio a su alrededor. Aquí te explico la situación actual, 2025 a 2026, paso a paso. 1. ¿Qué le pasa al Mencho? Salud y paradero. Desde hace un par de años, se sabe que Nemesio Ceguera no está en su mejor momento físico. Insuficiencia renal. Es un secreto a voces que padece una enfermedad grave en los riñones. Se dice que requiere diálisis constante, inmancy, lo que lo obliga a estar cerca de hospitales clandestinos o clínicas privadas que él mismo mandó construir en la Sierra de Jalisco y Michoacán. ¿Está vivo o muerto? Han circulado rumores de su muerte en varias ocasiones, pero las agencias de inteligencia como la DEA lo mantienen en su lista de los más buscados. Se cree que sigue vivo, pero operando desde las sombras e hilo, dejando que sus lugartenientes se encarguen de las batallas diarias. Aislamiento. Al ser un fantasma, no se comunica por celular ni usa tecnología que pueda ser rastreada por Estados Unidos, lo que ha dificultado enormemente su captura. 2. ¿Qué está pasando con el CJNG ahorita? Aunque el Mencho sigue siendo el líder simbólico, el cártel ha tenido que adaptarse debido a su enfermedad y a la presión del gobierno. La sucesión. Hay una lucha silenciosa por quién heredará el imperio. Su hijo, el Menchito, y su hija, la jefa, están presos en Estados Unidos, lo que ha dejado un vacío en la línea de sangre. Esto ha dado poder a otros comandantes regionales. Guerra total contra Sinaloa. Aprovechando que el cártel de Sinaloa está despedazándose internamente, la guerra entre los hijos del Chapo y la gente del Mayo, el CJNG está intentando arrebatarles territorios clave en estados como Zacatecas, Chiapas y el propio Sinaloa, el dominio del fentanilo. El CJNG se ha consolidado como el mayor laboratorio de fentanilo del mundo. Han perfeccionado la logística para traer químicos desde Asia y meter las pastillas a Estados Unidos usando drones y vehículos blindados. 3. El impacto en México hoy. El CJNG ha cambiado su estrategia de matacetas, vigilantes, a una de conquista territorial absoluta. 1. Uso de drones. Hoy en día, el CJNG utiliza drones cargados con explosivos de manera cotidiana en estados como Michoacán para atacar a grupos rivales y a la población que se resiste. 2. Control de puertos. Mantienen un control casi total de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo que los hace inmensamente ricos, pues controlan la entrada de toda la mercancía legal e ilegal de Asia. 3. Fragmentación. Como el Mencho no puede estar en todos lados debido a su salud, el cártel se está dividiendo en franquicias regionales que a veces son difíciles de controlar incluso para él. 4. El tablero actual, 2026. En este momento, México vive una situación de empate técnico muy violento. Por un lado, el CJNG
tiene el dinero y las armas químicas, fentanilo. Por otro, las facciones del cártel de Sinaloa pelean entre sí, pero siguen teniendo las rutas de distribución más antiguas y profundas en Estados Unidos. Resumen, el Mencho es hoy un líder debilitado físicamente, pero cuyo cártel es más rico y letal que nunca. El CJNG ya no es solo una banda de narcos, es una corporación criminal que utiliza tecnología de guerra. Según versiones de inteligencia y filtraciones de grupos rivales, el Mencho no habría muerto de su enfermedad renal en una cama, sino en un enfrentamiento en la zona serrana entre Jalisco y Colima. El escenario. Se dice que fuerzas especiales del Ejército y la Marina ubicaron uno de sus hospitales móviles o refugios de alta seguridad en la sierra. La batalla. El círculo de seguridad del Mencho, el grupo de élite del CJNG, habría resistido con armas de alto poder y drones, pero en el intercambio de fuego, el líder habría resultado herido de gravedad. El factor salud. Debido a que sus riñones ya estaban fallando al 90%, su cuerpo no resistió las heridas del combate ni el traslado. Nota importante. Oficialmente, el gobierno suele decir que está bajo verificación, pero en el terreno, el comportamiento del cártel indica que el mando central ya no existe. 2. ¿Qué está pasando con el CJNG ahorita? El caos interno. Cuando un líder tan autoritario como el Mencho desaparece, la estructura no se queda quieta, se rompe. Esto es lo que está ocurriendo. A. La guerra por la sucesión. Como sus hijos, el Menchito y Jessica Johanna, están presos en Estados Unidos, no hay un heredero de sangre. Esto ha provocado que los jefes regionales, los placeros, empiecen a pelear entre ellos. Los Queens, la familia de su esposa, los Valencia, quieren mantener el control financiero. Los Guerreros, los jefes de sicarios quieren el control operativo. B. El surgimiento de traidores. Varios grupos que antes eran fieles al CJNG se han separado para formar sus propios cárteles o se han aliado con el cártel de Sinaloa para sobrevivir, argumentando que ya no hay jefe a quien reportar. C. La violencia desesperada. Para demostrar que siguen mandando, las células del CJNG han aumentado los ataques con drones explosivos y los bloqueos en carreteras en Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Es una táctica para asustar al gobierno y que dejen de presionar las zonas donde se esconden los nuevos jefes. 3. ¿Quiénes quedan al mando? Ante la ausencia del Mencho, suenan nombres como el jardinero, Audias Flores Silva, quien era el encargado de la zona de Nayarit y los laboratorios de fentanilo, y el 03, Juan Carlos Valencia, a quien muchos consideran el hijo adoptivo o hijastro del Mencho, y que tiene una mentalidad sumamente violenta. El mapa actual, 2026. La muerte o desaparición del Mencho ha creado un efecto dominó. 1. Sinaloa aprovecha. Las facciones de Sinaloa, a pesar de su propia guerra interna, están intentando recuperar las aduanas y puertos que el CJNG les quitó. 2. Atomización. El CJNG se está convirtiendo en muchas pequeñas piezas peligrosas en lugar de un solo ejército unido. 3. Presión de Estados Unidos. La DEA ha redoblado esfuerzos porque temen que, sin un líder, el tráfico de fentanilo se vuelva aún más descontrolado y barato. Resumen del impacto. Situación. Consecuencia directa. Muerte del Mencho. Vacío de poder y falta de unidad. Sucesión. Peleas internas entre el jardinero y el 03. Fentanilo sigue fluyendo porque es el negocio más rentable. Violencia. Aumento de enfrentamientos en Jalisco y Colima.